Entonces, nos hacemos una primera pregunta y es, ¿por qué un PIAR? ¿Por qué el decreto 1421 del 2017 introduce la idea de los PIAR? Entonces, ¿qué es un PIAR? Uno supondría que todas las personas que se conectan a este webinar y vieron la invitación en donde decía PIAR, pues en principio deben saber o conocer o haber escuchado en algún momento sobre el PIAR. PIAR significa Plan Individualizado de Ajustes Razonables. Y este es un instrumento nuevo que crea el decreto 1421 del 2017. El decreto 1421 del 2017 es la norma más reciente del gobierno nacional que reglamenta el derecho a la educación inclusiva. El derecho a la educación inclusiva no solo está en ese decreto, está en la ley estatutaria 1618, está en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, está en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, están muchas normas, pero el decreto 1421 es la norma más actualizada que fija los requisitos, los pasos, los procedimientos, las obligaciones que tienen los colegios, los docentes, las secretarías de educación de los municipios y de los distritos y el Ministerio de Educación. Es decir, todos los agentes del sistema educativo, es decir, todas las personas y las instituciones que están involucradas en la prestación del servicio de la educación. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva en Colombia, hablamos principalmente de las novedades del decreto 1421, que justo este mes cumple 2 años de haber sido adoptado y por tanto 2 años en las que estamos implementándolo poco a poco. Entonces, el PIAR, retomando, es un plan individualizado de ajustes razonables que crea el decreto 1421 del 2017. Ya vamos a lo largo de esta charla, vamos a aterrizar en qué significa todo eso, qué significa que sea un plan, qué significa que sea individual, qué significa que sea un ajuste razonable, quién debe hacerlo, por qué es importante. De eso se trata este webinar, entonces tengan paciencia, ya llegaremos a cada uno de esos temas. Entonces, ¿por qué existe un PIAR? Hay una razón histórica, yo voy a tratar de resumirla aquí. Desde la Constitución de 1991 ha habido distintas normas en donde se reguló de alguna manera el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Eh, el último decreto que estaba vigente antes del 1421 era el decreto 366. Pero Colombia ha trasegado un proceso. Entonces, durante la primera década de la Constitución del 91, es decir, durante los años 90, los niños y las niñas con discapacidad principalmente asistían a las escuelas regulares, pero asistían a unos espacios, metodologías que se llamaban aulas de apoyo especializadas. ¿Qué eran esas aulas de apoyo especializadas? Bueno, pues eran una forma de vulnerar el derecho a la educación inclusiva porque las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad, a pesar de ir a la escuela regular, pues estaban separados de sus compañeros. ¿En dónde? En un salón específico al final del colegio, en un espacio separado de las demás aulas de clase, y entonces todos los niños con discapacidad estaban ahí congregados, todos juntos, mientras que sus compañeros estaban en las aulas comunes y corrientes desarrollando las actividades eh, que se hacen normalmente en una escuela. Entonces, esto es como si una oferta especializada y segregada aterrizara dentro de la escuela para prestar un servicio que pareciera educación porque está dentro del colegio, pero que no lo es porque segrega y separa a los niños con discapacidad. Esa es una de las claves del derecho a la educación inclusiva y es no hay que separar a los niños con discapacidad de los demás niños, es decir, las actividades deben ser las mismas, deben poder beneficiarse de todas las actividades, de todos los recursos, de todas las oportunidades que están disponibles en la escuela. En el año 2009 hay un cambio significativo y entonces se introduce el decreto 366, que cambia la lógica de las aulas de apoyo especializada a la prestación de apoyos para los estudiantes con discapacidad. Entonces este decreto traía unas listas de apoyos en función no de las personas o de los estudiantes con discapacidad, sino de sus diagnósticos o de las enfermedades que aparentemente tuvieran. Entonces, para una persona sorda o con hipoacusia, pues le correspondía un apoyo como un intérprete de lengua de señas o un modelo lingüístico. Para una persona ciega o invidente, un tiflólogo. Para una persona con discapacidad intelectual, un apoyo que era
abstracto, que no se aterrizaba muy bien. ¿Cuál era el problema principal del decreto 366? Que no ponía al estudiante con discapacidad en el centro. Lo que estaba en el centro era el diagnóstico, lo que tenía, la enfermedad que un día un médico dijo que le había diagnosticado, lo que le faltaba, lo que le fallaba, es decir, todo lo negativo de la discapacidad que queremos dejar de lado para enfocarnos en lo positivo y en las capacidades. Y a esa lista de diagnósticos le correspondían una serie de apoyos específicos. Importaba si el estudiante se beneficiaba, si aprendía, si avanzaba. Realmente no, porque lo que importaba era proveer los distintos apoyos. El decreto 366 hizo su aporte y fue poner el foco en los apoyos que deberían aterrizar en el aula y cambiar del modelo de aulas de apoyo especializadas a que los estudiantes con discapacidad estuvieran en el mismo salón de clase. Pero creó un efecto bastante negativo, y es que como los apoyos aterrizaban en la escuela, a los profesores, a los rectores, algunos, no todos, de los miembros de la comunidad educativa se acostumbraron a que el estudiante con discapacidad era un diagnóstico, un letrero, que decía síndrome de Down, ceguera, trastorno del déficit de atención con hiperactividad, cualquier otro, y que entonces a ese estudiante debía aterrizarle un apoyo, es decir, un profesional, otra persona, un tercero, que resolviera esas situaciones o esas necesidades. Por eso en el pasado se hablaba de niños con necesidades educativas especiales, también algunos utilizan expresiones equivocadas como niños con barreras y otros aún más sofisticados utilizan expresiones como niños de inclusión. Es decir, es como si hubiera un grupo de niños aparentemente normales y hay unos que no encajan, que les falta algo, que algo no funciona bien, ¿verdad? El enfoque negativo y médico rehabilitador de la discapacidad, y por tanto a esos pues alguien más tiene que aterrizar. Entonces, esa sensación, esa idea de que es otro, un terapeuta, un educador especial, un psicólogo, un psicopedagogo, todos menos el docente de aula, quienes son responsables de los estudiantes con discapacidad, pues fue reforzado porque el ejército de apoyos, cuando estaban disponibles, aterrizaban en la escuela un poco para hacer el trabajo de los maestros aparentemente más fácil. Entonces, en el marco de ese contexto, surge el decreto 1421. El decreto 1421 tiene una de sus principales características es que pone al estudiante con discapacidad en el centro. Es decir, es el estudiante con discapacidad en su calidad de estudiante, no en su calidad de paciente, no en su calidad de enfermo, no como un diagnóstico, sino como un niño, una niña, un adolescente que va al colegio a estudiar, como lo hacen todos los demás compañeros, tiene una serie de necesidades porque enfrenta una serie de barreras y requiere que el servicio que allí se presta sea flexibilizado, adaptado e inclusive diseñado universalmente para que él pueda participar en condiciones de igualdad. Entonces, al poner el estudiante en el centro, crea la herramienta del plan individualizado de ajustes razonables, que lo que busca es que enfocándose en cada niño y cada niña con discapacidad, a partir de ese enfoque en el niño, se establezcan los ajustes que requieren. De manera que superamos la lógica de la lista de mercado del decreto 366, en donde los apoyos estaban porque se reportaba un diagnóstico, a pasar a un estudiante que en un contexto específico, en un momento de su vida concreta, con unos docentes a su alrededor, requiere una serie de ajustes, modificaciones, apoyos y flexibilizaciones para estar en la educación inclusiva. Por eso existe el PIAN. Yo les voy a dejar una primera idea central. ¿De qué se trata la educación inclusiva? Se trata de poder acceder, es decir, de poder ingresar al servicio, pero también se trata de permanecer, es decir, de estar ahí, de no desertar, de no tenerse que ir a la casa, de poder ir cada día al colegio como lo hacen los compañeros. Pero se trata también de ser evaluado y promovido, es decir, yo no voy a la escuela simplemente a estar, yo voy a aprender y voy a que el profesor me tome en serio y me evalúe, tenga metas altas con mi proceso, y por supuesto sea un reto para mí, no tiene que ser un proceso fácil, yo debo poder esforzarme y además debo poder participar en condiciones de igualdad. Entonces, 4 características: acceder, permanecer, ser evaluado y promovido y participar en condiciones de igualdad.
La educación inclusiva no se trata solamente de matricularse, se trata de todo lo que sucede cada día, cada hora, a lo largo del año escolar. Entonces, por eso es que hay un PIAR, para poner al estudiante en el centro, para conocerlo, para conocer cómo está, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus particularidades, para superar el diagnóstico, para dejar de decir que tengo unos estudiantes con barreras, que tengo un estudiante con síndrome de Down, y pasar a cómo es ese estudiante en términos educativos, cuán avanzado se encuentra atrasado, en qué se encuentra atrasado, qué le gusta, qué le motiva, y al poner hacia el estudiante en el centro, poder interactuar con la familia, retomar ideas de la familia, para así poder planificar un ejercicio educativo que sea acorde a esas necesidades. Y en el marco del PIAR surgirán los apoyos y los ajustes razonables que Colombia ya tiene experiencia en su desarrollo. Ahora, yo voy a hablarles esta tarde del PIAR, pero hay unas críticas sobre el PIAR y yo voy a decir algunas de ellas. La primera es que el PIAR solo es necesario cuando todo el diseño universal para el aprendizaje ya no es suficiente y se requieren unos apoyos. Y en ese sentido, algunas personas dicen que no es necesario que todos los estudiantes con discapacidad tengan un PIAR, sino que lo que el docente debe hacer es diseñar su práctica para todos los estudiantes y que si eso no funciona, entonces sí hacer una serie de ajustes concretos. Vamos a dar una respuesta a esa crítica desde el inicio y es, eso es cierto y eso es correcto, pero desde un punto de vista teórico, desde los que se dedican o desde los que nos dedicamos a hablar de la educación inclusiva en general, a formar maestros en el diseño universal para el aprendizaje. Pero en la realidad, el sistema educativo tiene más de 10 millones de niños que van cada día al colegio. Y resulta que un docente que no está formado en diseño universal para el aprendizaje, o que está formado y no le interesa, o que no cree en esos temas, o que no planifica, pues no se va a levantar de un día para otro a hacerlo. No se va a convertir en un docente incluyente por obra y gracia del Espíritu Santo. En ese sentido, yo estoy convencido, y en DESCLAP estamos convencidos, que el hecho de que cada estudiante tenga un PIAR y deba tener un PIAR, hace que todos los docentes, los buenos docentes, pero también los malos docentes, se vean obligados a tomarse al estudiante en serio, a ponerlo en el centro. Y luego otras transformaciones vendrán. Otra de las críticas es muy parecida a la primera, es que si hablamos de PIAR, realmente no estamos hablando de educación inclusiva, porque si hablamos de educación inclusiva, es decir, de un sistema educativo en donde todos caben, en donde todos son bienvenidos, en donde todos son protegidos y demás, pues no se necesitan ese tipo de ajustes. Eso también es verdad desde la teoría, pero entonces hay que recordar que la educación inclusiva y el derecho a la educación inclusiva, además de ser un derecho, son un proceso de transformación social del sistema educativo. Es decir, es un norte, es una hoja de ruta hacia donde vamos caminando. En el marco de ese proceso, la realidad del sistema educativo, pues no necesariamente es la mejor, es precaria. Hay buenos colegios, malos colegios, buenos rectores, malos rectores. Hay buenos ejercicios pedagógicos, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso es un proceso que va cambiando, es un proceso que es un proceso de transformación paulatina y pues la educación inclusiva es entonces un norte, es hacia donde caminamos. Y por supuesto yo no puedo decir que un día no voy a hacer un plan individualizado de ajustes razonables porque le estoy apuntando a un sistema educativo perfecto. Eso es cierto, pero hoy no tenemos el sistema educativo perfecto y no lo vamos a tener mañana. Entonces la manera de empezar a construir ese sistema educativo perfecto es haciéndole PIAR a los niños con discapacidad, invitando a los docentes a que pongan a los estudiantes en el centro de sus actividades, de su gestión, de su planificación escolar, y así paulatinamente el sistema educativo irá cambiando poco a poco. Y la tercera crítica que se hace al PIAR es que no todos los estudiantes con discapacidad necesitan ajustes razonables y entonces que por eso no se necesita un PIAR. Bueno, pues esa crítica está equivocada. Sí es cierto que no necesariamente todas las personas ni todos los estudiantes con discapacidad van a necesitar ajustes razonables en todo,
Pero yo solamente voy a saber eso en la medida en que le diligencio el PR, en la medida en que lo conozco, en la medida en que conozco cómo es, qué le gusta, en la medida en que hago una valoración pedagógica, en la medida en que cruzo el currículo con las necesidades de ese estudiante. Y ahí me doy cuenta cuáles son sus necesidades. Entonces uno puede entender, por ejemplo, o imaginarse un estudiante que tiene una discapacidad física y que probablemente no va a necesitar flexibilización en la evaluación, en el currículo. Pero yo solamente voy a saber eso cuando sé que tiene una discapacidad física, cuando la conozco, cuando le hago una valoración pedagógica y cuando tomo los distintos ajustes que debo hacer y verifico ese estudiante qué necesidades enfrenta. Y probablemente voy a encontrar ahí que necesita remover ciertas barreras físicas, que necesita que se ajusten ciertos espacios, el salón de clase, pero también me tengo que preguntar por los baños, por el auditorio, por los espacios deportivos, etcétera. Entonces, pues es cierto que no todos los estudiantes van a necesitar los mismos apoyos ni la misma intensidad de apoyos, pero también es cierto que yo solamente voy a saber eso cuando me lo tomo en serio y para eso es justamente el PIAR. Entonces, por eso el decreto 1421 introduce el concepto de PIAR.